Hoy en día tenemos una alternativa cuando descubrimos el potencial de emprendedores que todos llevamos dentro y que es una opción más sencilla. Es crear ingresos pasivos que son los que generalmente crean o generan riqueza. Pero ¿qué son y cuál es, desde mi óptica en redes de mercadeo, qué son y cuál es su diferencia con los ingresos residuales? Es cierto que en nuestro ámbito los ingresos pasivos son llamados también ingresos residuales. Yo digo que son casi lo mismo. La diferencia está que en nuestro modelo de negocio, primero generamos los ingresos residuales y con el tiempo se convierten en ingresos pasivos. Me explico. Sé que quizá en los otros módulos, tanto Cristian como Jairo han explicado mucho de esta terminología, pero lo voy a hacer desde mi óptica de networker. Los ingresos residuales son aquellos ingresos que se obtienen una y otra vez después de haber realizado un trabajo o una inversión directamente sin volver a hacer ese mismo trabajo de nuevo. Como resultado, usualmente llega el ingreso en cantidades específicas en intervalos regulares. Hay muchos ejemplos, como mencionaba Cristian, el de los escritores, el de ciertas ventas que una vez realizada la venta, se puede seguir recibiendo ingresos cada vez que el cliente hace las subsiguientes compras. Estos ingresos llegan de manera regular cada cierto tiempo y en los casos que he mencionado, el monto de ese ingreso normalmente es prenegociado antes de la venta inicial. Estos ingresos normalmente, en mi mundo, son confundidos con los ingresos pasivos inmediatos. Y aunque podría decirse que son lo mismo, para mí, para nosotros, en el ingreso residual existe un esfuerzo inicial importante de parte del networker para poder generarlos. Esfuerzo en la venta, en la inversión, en el trabajo, en el tiempo. Su característica es que se interviene directamente para poder comenzar a generarlos y normalmente se continúa un seguimiento, que es trabajo, para seguir haciendo posible que lleguen esos ingresos. En la medida que este esfuerzo va disminuyendo y cada vez nos vemos menos involucrados en la creación de ingresos residuales, y estos siguen llegando una y otra vez, e inclusive, y es el ideal, siguen creciendo hasta llegar el punto de no tener que estar presentes o de intervenir. Entonces podemos decir que ahí, en ese momento, en ese punto, hemos convertido los ingresos residuales en ingresos pasivos. Son estos, pues, ingresos que se generan sin la necesidad de que estemos presentes ni que estemos involucrados activamente para generarlos. Eso ya lo hicimos en el pasado, pero ese ingreso es lo que yo llamaría un ingreso residual madurado, ya que el trabajo realizado en principio, y esto sí que es importante entenderlo, es que cuando el ingreso residual ha madurado, ¿qué es lo que en el fondo ha sucedido? Que los esfuerzos iniciales que hicimos
incrementan su valor. E incrementan su valor al punto de llevarlos a algo que tiene un valor económico inmensamente grande, como es el ingreso pasivo. Creo yo que este es el ingreso al que todo networker profesional debe aspirar. Ahora, esto que he dicho suena como muy tentador, como cuento de hadas. Generar ingresos pasivos en nuestro vehículo requiere de mucho trabajo y a veces de una gran inversión en tiempo. Puede llevarnos meses, puede llevarnos años lograrlo. Pero una vez que lo hacemos, vale la pena. Al principio pudiera parecer confuso diferenciar entre ambos ingresos, pero es importante aprender a encontrar la diferencia, ya que si miramos las características en las definiciones, el ingreso residual puede hacerse llamar ingreso pasivo, pero nunca, nunca al revés. Un ingreso pasivo no es un ingreso residual, es algo de muchísimo mayor valor. Pues una vez que hemos puesto nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo, lo que tenemos que lograr es convertir los residuales en pasivos. Pues ahora creo que sobra destacar la importancia que tiene generar ingresos pasivos versus lo que hablaba yo al principio de los ingresos activos o lineales. Ya los networkers salimos del mundo de cambiar dinero por nuestro tiempo y esfuerzo y con el ingreso pasivo eso ya no importa. Ya no importa que no estemos presentes para trabajar, podemos decidirnos ir de vacaciones y nuestro esfuerzo sigue generando ingresos día tras día. Importante decir que todo esto no necesariamente significa que una vez generado nos debamos olvidar de él y solo dejarlo trabajar. Claro que no. Un ingreso pasivo también requiere de un cierto tipo de trabajo, pero a un nivel mínimo. Sería muy tonto no cuidar lo que hemos creado. O sea que una vez creado el ingreso pasivo, sí debemos hacer actividades para mantenerlo. Si yo quisiera sintetizar la importancia en nuestro mundo de crear ingresos pasivos, yo diría que el network marketing consigue la libertad, nos proporciona la libertad, sin mencionar la riqueza. Yo creo que una característica importante de los ingresos pasivos es no solo la acumulación, es no solo la generación y acumulación de riqueza que tiende a crecer en el tiempo, sino que en verdad, y lo digo yo por mi experiencia particular, más que lo que se ha dado en llamar la libertad financiera, lo que conocimos, lo que conseguimos a través de los ingresos pasivos es crear nuestra propia libertad como personas. Con base en todo lo anterior, en la descripción que he hecho del modelo de negocio, en las definiciones de lo que para mí es ingreso residual e ingreso pasivo, me asalta una pregunta, y es, ¿cómo encajan esos dos conceptos para poder ser llevados a la práctica en nuestro mundo? ¿Cómo podemos, a partir de este modelo de negocio, generar ingresos residuales? La respuesta es clara. Generar ingresos pasivos en nuestro mundo del network marketing
solo es posible a partir de dos actividades. Recuerden que yo dije que nuestra estrategia tenía tres tipos de actividad. Entonces, ¿cómo es que esto se hace posible? Me refiero a lo que mencioné como segunda parte de la estrategia del network marketing. Construyendo y expandiendo un grupo grande de otros distribuidores, redes de personas que hacen lo mismo. Este trabajo que solo hacemos una vez y no requerimos realizarlo de nuevo, es lo que nos asegura ingresos residuales. Y en nuestro mundo está compuesto por lo siguiente. ¿Cuáles son las actividades en network marketing que nos llevan a generar ingresos residuales? Prospectar, hacer seguimiento, convertir a los prospectos en nuevos distribuidores y capacitarlos y entrenarlos. Son estas las acciones tendientes a que una persona interesada en el negocio se convierta en un distribuidor o en un asociado independiente, que sea el consumidor y que se capacite como constructor de una red de mercadeo. Este es el esfuerzo inicial que solo se hace una vez y que como consecuencia, cada vez que esa persona que ha ingresado bajo nuestro auspicio, más las personas que él ingrese cuando esté construyendo su red, nos generen un ingreso económico y seguirán produciendo ingresos cada vez que ellos y los miembros de su red adquieran productos, ingresos que en nuestro caso se generan en tiempos muy definidos, dependiendo de la empresa, en semanas o en quincenas. En algunos casos, ese ingreso residual se obtiene inmediatamente. Alguien de nuestra red hace la compra. Acá, en esto que he explicado, el networker ha intervenido directa y personalmente para iniciar la generación de esos ingresos. El tiempo requerido para ello varía de acuerdo con el tipo de persona que hemos vinculado, con su experiencia, pero sobre todo con el deseo de transformación que tenga esa persona a la cual hemos vinculado. Lo cierto es que llega muy rápido el momento en que no se requiera de nuestra presencia y esos ingresos continúan llegando y generalmente creciendo, momento en el cual transformamos ese esfuerzo inicial en el ingreso pasivo en network marketing. Como mencioné antes, es la maduración del ingreso residual y algo bien importante, el valor inicial de nuestro esfuerzo inicial en dinero, en capacitación, en tiempo, se hace una vez, pero a partir de ese momento crece en forma exponencial. Me voy a hacer yo mismo una pregunta con el objeto de dar un consejo, lo que normalmente llamamos tip, y creo que esto es bien importante que lo entiendan. La pregunta es, si yo quiero crear una fuente de ingresos pasivos crecientes que me permitan acercarme a la libertad financiera, ¿durante cuánto tiempo debo estar haciendo estos esfuerzos iniciales para lograr ese ingreso pasivo creciente? Pienso que este es uno de los temas más importantes en el mundo del network marketing y desafortunadamente es un tema desconocido y que no ha sido aplicable en Iberoamérica.
basado en lo que he vivido en más de 2 décadas en el mundo del network marketing, en lo que he observado de los grandes networkers, hay un hecho real, un hecho verídico que es común a todas aquellas personas que han obtenido los mayores logros en nuestra actividad. Y aquí viene lo que yo llamaría un gran secreto que es desconocido en nuestro mundo iberoamericano. Esas personas de los grandes logros han requerido de periodos muy cortos de tiempo para establecer una base sólida en su red que asegure esos ingresos pasivos. El secreto, y lo voy a decir con la mayor claridad posible para todos aquellos networkers que se inician o para aquellos que se han iniciado y no han desarrollado todo su potencial, para que vean que tienen una segunda oportunidad para iniciar. El secreto es dedicar en el principio o desde el momento que tomen la decisión de que yo sí voy a generar ingresos pasivos, dedicar toda la energía, todo el enfoque en 2 aspectos nada más. En auspiciar y entrenar un número de 20 personas, nada más. Entrenar y auspiciar 20 personas que tengan como característica estar buscando un cambio importante en su vida. Y déjenme decirle algo. Eso es posible lograrlo en 30 días. A mí me tomó 3 años encontrar dentro de los cientos de personas que auspicié a 13 personas con gran capacidad de liderazgo y con ellos construí una red que nos ha permitido a ellos 13 y a mí generar ingresos pasivos. Ese es, digamos que el primero de los consejos que le puedo dar a la gente. Se pueden tener 20 grandes nuevos miembros en tu red en 30 días, sí. Hay todo un proceso para hacerlo, no es un proceso complejo. Y de hecho, pues en este momento quiero decirle a Cristian y a Jairo que en cualquier momento que quieran agregar algo a este módulo de generar ingresos pasivos a través del network marketing, estaría dispuesto a ampliar un poco esta información de cómo lograr 20 grandes en 30 días. ¿Y por qué una persona debería, teniendo a su disposición, como nosotros que ponemos prácticamente una docena de fuentes de ingresos pasivos, por qué una persona tendría que poner, o que tendría que elegir el network marketing? Wow, esa pregunta tiene muchísimo fondo. ¿Por qué elegir el network marketing? Cuando a mí me han hecho esa pregunta, yo siempre les respondo a las personas lo siguiente. Antes de hacerte esa pregunta, hazte otra. Y esa otra pregunta es, ¿eres tú adecuado para el network marketing? ¿Eres tú la persona con las características para poder desarrollar esta actividad? Y a quienes ya están ejerciendo como networkers y me preguntan cómo le respondo a la gente, yo les digo que lo primero que hay que hacer es investigar si esa persona es adecuada. Y para ir más concretamente a tu pregunta, yo creo que uno de los grandes errores que hemos hecho en América Latina, en Iberoamérica,
cuando hacemos prospección en network marketing es invitar a todo el mundo. Y entonces comienzan aquellas cosas que se han hecho famosas, de que invitas a toda la familia, de que a todo el que pase por frente tuyo le cuentes el plan de compensación, y eso es un desastre. Esa es una práctica desastrosa que ha contribuido también al mal nombre de nuestra profesión. Sí, Yo respondería más tu pregunta con esto. Entonces, ¿a quién debemos invitar? ¿Quiénes son las personas adecuadas para ingresar a este mundo? sí. Con Eric, alguna vez tratamos de buscar una definición muy corta de quiénes son esas personas y lo definimos de la siguiente manera en español. Nosotros como networkers debemos buscar a los que están buscando. El error que se hace en América Latina es buscar al que no está buscando. ¿Qué quiero decir con buscar al que está buscando? Es buscar a las personas que buscan la transformación de su vida, a las personas que tienen una entre muchísimas razones para poder cambiar. Y ese número de personas es muy grande en Iberoamérica. Pero aquí hay otro tema bien importante con esta pregunta que has hecho tú. ¿En qué momento los debemos invitar? Es otro de los grandes errores por los cuales la gente que ingresa al mundo del network marketing no crece o se sale muy pronto. Déjame contarte otra anécdota de los principios de mi vida y anécdota que la discutí durante mucho tiempo con Jeff Olson. Una de las cosas por las cuales yo le tuve miedo a ingresar, por las cuales yo diría, no voy a ingresar al mundo del network marketing, es la parte contraria de tu pregunta. ¿Por qué debo ingresar? Yo me preguntaba, ¿por qué no debo ingresar? Y es que yo en mis principios, en esos primeros 4 meses de mi vida en este camino, oí dos afirmaciones. Y sé que hoy en día esas afirmaciones siguen siendo válidas. Primera, es que muy poca gente que ingresa al mundo del network marketing es la que gana. Son muy poquitos. Algunos dicen que el 1%, que el 3%, que el 5% y que los demás no ganan. Cifras importantes. Cuando digo eso, lo voy a traducir al lenguaje que estamos hablando hoy. Solamente el 2% de las personas que ingresan pueden generar ingresos pasivos. Segunda afirmación, es que de las personas que entran, un porcentaje muy alto, se habla del 50, del 60, del 80%, se retiran muy rápido. Algunos dicen se retiran en 2 meses, se registran frustrados a los 2 meses, a los 3 meses, a los 5 meses. Eso me hacía pensar a mí que no valía la pena estar en este camino. Sin embargo, y quizá gracias a mi mentalidad de ingeniero, yo acepté esas 2 afirmaciones, pero las acepté como que esas son verdades estadísticas. Entonces la pregunta o la reflexión que yo me hice es, ese pequeño número de personas que tienen la capacidad de generar ingresos pasivos, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y eso lo podría hacer yo? Segunda pregunta. Si el 70, el 80, el 50% de las personas se retiran, listo, es una verdad estadística. ¿Por qué se retiran? Es la pregunta que yo me hice en ese momento.
yo me dediqué durante casi un año a hacer un análisis de por qué se retiran y encontré como 15 razones. Pero la razón más importante de todas es porque nunca entendieron el negocio en el que estaban entrando, o nunca les explicaron el negocio en que estaban entrando. Nunca nadie les explicó qué hacer para generar ingresos pasivos. Y aquí viene una de las grandes cosas que a muy poca gente le cuentan y que tú lo mencionaste muy bien en la presentación, y es que esto se hace a base de líderes. Para generar ingresos pasivos, para estar dentro de las personas que no se retiran del network marketing, para entrar en ese nicho selecto de personas que generan ingresos pasivos, es trabajar con líderes para mejorar la productividad de la red. Bueno, aquí, déjame decirte de que a todo el mundo que yo le hablo acerca de la red de mercadeo, le digo que es un negocio como cualquier otro, absolutamente como cualquier otro, como un taller mecánico, que es un negocio como una oficina administrativa de recursos humanos o de lo que sea, es un negocio como una fábrica de pan, es lo mismo, es un negocio como cualquier otro, que necesita de tiempo, necesita de esfuerzo, necesita de dinero, poco, pero necesita, porque si uno se tiene que mover y tiene que comprar el material promocional, o uno tiene que, por ejemplo, comprar la ropa adecuada como para poder adaptarse en caso de tiene que tener o comprar una chaqueta o algo como para, lo tiene que hacer, es el dinero que va a necesitar, ¿no? Es como cualquier otro negocio, pero coincido en esto cuando decías de las 15 motivos para poder irse, y quizás el primero es porque no le explicaron qué es ese negocio. ¿Cómo podrías de una manera sucinta, de una manera compacta, de una manera que lo entienda mi hijo de 10 años, explicar qué es un negocio multinivel? Bueno, primero agregar algo a lo que acabas de decir. No solamente eh, estas personas que no han tenido éxito han fallado porque no se lo explicaron, sino algo quizá más complicado, porque se lo explicaron mal, porque le dijeron cosas que no eran realidad, que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, que en 3 meses vas a obtener la libertad financiera, y ahora sí que se ven en el internet afirmaciones increíbles. Inscríbete que no necesitas vender nada y en tanto tiempo vas a tener $5,000 mensuales. Entonces, no solo que no se lo explicaron, que es la mayoría de los casos, afortunadamente, sino que se lo explicaron bien. Yo diría que para explicarlo de una manera sencilla, no me atrevería a decir que esto funcione con un niño de 10 años, pero yo diría que si lo que estamos es buscando personas que estén buscando transformar su vida, yo creo que el énfasis estaría en explicarles o en llevarlos a que se den cuenta de la enorme diferencia que hay entre hacer algo para otra persona y la otra en potenciarse a sí mismo para crear y dirigir líderes en una organización. A diferencia de los negocios que has mencionado, del plomero, del médico, del arquitecto, del abogado, lo que nos diferencia a nosotros, si queremos llegar a obtener ingresos pasivos, es en que tenemos que desarrollar la habilidad de liderazgo, desarrollar la habilidad de ser líderes de nosotros mismos, y eso independientemente de este modelo de negocio, de los negocios, eso sí que creo que todos se lo deberíamos enseñar a nuestros hijos de 10 años. Y de golpe, cuando un niño de 10 años entienda la importancia de liderar y de que lo primero que hay que hacer es liderarse a sí mismo, manejarse a sí mismo, ya le estamos dando, digamos que, herramientas para que más adelante puedan entender
cómo es que vale la pena entrar al mundo del network marketing. Entonces, yo creo que en el fondo todo está dirigido a mostrarle a la gente que obtener ingresos pasivos en network marketing, la única vía posible, yo no conozco ninguna otra, ni ninguno de mis mayores y mentores ha encontrado otra, es con base en el liderazgo. Y como bien lo decías tú, eso no es de la noche a la mañana, eso requiere tiempo y desarrollar líderes sí que gasta tiempo, pero también yo debo decirte, debería decirte que una de las cosas más gratificantes que puede uno obtener, ay Chihuahua, que puede uno obtener en el mundo del network marketing, más allá de la generación de ingresos pasivos, es el ver cómo uno, desarrollando líderes, ha podido transformar la vida de otros. Para mí, momentos muy gratificantes, de lo más gratificante en mi mundo, es cuando alguien que siguió mis enseñanzas puede decirme, logré los ingresos pasivos.